Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica. Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Hoy en Siendo Honestos contamos con la visita de Ciro Casella, CEO de Arturo Fuentes Cigars, la marca dominicana que ha conquistado el mundo con su excelencia. ¿Cómo se construye una leyenda del tabaco? ¿Qué significa liderar una industria que mezcla tradición, arte y orgullo nacional? ¿Y qué retos enfrenta hoy el cigarro premium? Conversamos sobre historia, legado, liderazgo y sobre la hoja que ha puesto a República Dominicana en lo más alto. Quédate con nosotros. Amigos de Siendo Honestos, qué gusto que estén con nosotros como todos los domingos. Si nos ven los domingos por CDN Canal 37, pero como saben estamos también en nuestro canal de YouTube. Vieron ustedes en la presentación quién es el invitado de esta noche, es Ciro Casella. Le caí atrás y lo conseguí. Ciro, ¿cómo estás? Gracias, Catherine, muy bien. ¿Lo lograste? Lo logré. Mira, medio brega, pero después de que vi que el presidente Iván Duque te tuvo en su podcast, yo dije, bueno, tenía que ser Iván Duque que lo entrevistara para que me dijera que sí. Aunque tú no lo creas, le tengo miedo a las cámaras. Era por eso. Roberto Cavada, que también es aficionado al cigarro, ¿no te ha entrevistado nunca? No con cámara, pero sí personalmente. Sí, personalmente. Roberto, te digo, aprovecha ahora que está hablando, que estamos rompiendo este temor ante las cámaras. ¿Por qué te da miedo las cámaras? No sé, No sabes. pero me da miedo, me impresionan todas estas luces. Sí, pero eso es parte del... Ustedes lo viven. Yo cuando te veo en los programas, después veo todo ese esfuerzo que ustedes hacen. Yo creo que me va a dar más miedo ahora todo. Olvídate de todo eso, vamos a hablar acá. Estoy con una amiga, así que me siento cómodo. Eso es, y quiero que sea así, porque además la conversación se da súper interesante. Tengo que decir que antes de esta entrevista tuvimos la oportunidad de ir a la fábrica de Arturo Fuente en Santiago. Hemos visto parte del trabajo que tú y tu equipo han llevado adelante y eso me ayuda además a tener una idea más amplia de lo que han venido haciendo, también el trabajo que hacen con la fundación. De todo eso vamos a hablar a continuación. ¿Cómo estás tú? Feliz. ¿Feliz? Listo para la batalla. Qué bueno, qué bueno. Comienza a disparar. Empiezo. ¿Tú eres honesto? Yo creo que sí. Sí. Conmigo sí. Este programa se llama así, se llama Siendo Honestos. Sí, lo veo. Me daba miedo cuando veía el título, cuando lo veía Siendo Honesto. Tiene que ser fuerte, sentarse ahí frente a Catherine. Mira, la verdad es que quiero hablar contigo porque tú tienes una historia interesante. Eres un joven de la República Dominicana. Tus padres vinieron a este país, como muchos inmigrantes, a trabajar. Y la historia se está escribiendo todos los días, ¿no? Yo creo que la historia nunca se termina de escribir. Pero quiero que me hables de esa tradición familiar, porque creo que mucho de tu vida tiene que ver con lo que significa la familia en distintos ámbitos. Lo que significa la familia para tu formación personal y profesional y lo que te ha terminado siendo también tu destino ahora, que es acompañar a una familia a la realización de un sueño. Para mí, mi familia, yo siempre digo que soy bendecido por los padres que la vida me regaló. Creo que muchas de las cosas estoy 100% seguro que las cosas que hago es viendo cómo mis padres se esforzaron para darnos una vida digna. Lo único que tengo en mi memoria de mis padres que fueron dos fajados, como tú dices, llegaron aquí emigrantes a finales de los 60, época difícil en el mundo, como la que estamos viviendo hoy, pero diferente. Y nada, yo me crié viendo eso, dos hombres trabajadores que vinieron como tú, a un país que no es de ellos, pero lo hicieron de ellos, como tú has hecho la República Dominicana, un país tuyo. Y me crié viendo eso, dos gente fajada, unida, y la familia, como tú dices, tiene mucha importancia para mí porque tuve la dicha de vivir eso, ¿no? Y eso yo creo que me formó mucho. Yo siempre le cuento a mis hijos que mi papá me decían siempre como que valora las cosas porque para ellos, cuando ellos hablaban conmigo, no fueron fáciles. Y yo le digo a mis hijos lo mismo, ustedes tienen una vida diferente, no a la de nosotros, yo creo que la vida de nosotros fue diferente, lo más seguro teníamos menos,
pero éramos más felices, tenemos más libertades, tenemos muchas cosas que hoy en día los niños están privados, no existe tanta tecnología, que es buena, pero a la misma vez mala. Pero volviendo al tema de la familia, me crié de verdad con un ejemplo muy bonito y lo aplico todos los días, esos valores vienen de ahí, esa persistencia, tenacidad, ese esfuerzo, lo veo todos los días. Mi mamá vive todavía y me ayuda. Y nada, te digo, es algo de verdad que para mí atesoro mucho. Tu papá partió del plano ¿no? Pero en muchas oportunidades, y mientras te escuchaba en los días anteriores, sentía que él realmente no se ha ido de tu lado. Siento que lo tienes muy presente y quizás ese recuerdo te haga tomar decisiones acertadas o no, pero son quizás decisiones que conversas con él, aunque no está. Mira, tiene buen ojo. Mi papá fue quien me llevó, como yo digo, me abrió las puertas donde yo estoy hoy en día. Entonces me recuerdo, porque mucha gente ha oído la historia de Ciro y están en YouTube para no aburrir al público. Pero mi papá me llevó a visitar a esta familia por una petición mía. A la familia Fuente. A la familia Fuente, a don Carlos y a Carlito, que son para mí mi familia. Tú sabes, porque te hablo mucho de Carlito y don Carlos, que tampoco ya está don Carlos, pero Carlito para mí es todo. Mi papá, mi hermano, mi socio, mi mentor, a veces mi hijo, como yo siempre digo en las entrevistas. Te quiero, te agradezco, y esta noche, como las dos anteriores, se hacen por ti, porque cuando yo comencé el Arturo Fuente Cigar Club siendo un niño, nadie fumaba. Yo quiero que tú te des la vuelta ahora y mire cuánta gente hoy en día hemos puesto a disfrutar algo que se hace en este país. Y eso es gracias a ti, Carlos Fuente. Te quiero, de verdad. Disfruta esta noche, porque esta noche el gran protagonista eres tú. Gracias por quererme como un hijo y gracias de verdad por todo lo que tú haces por la República Dominicana. Volviendo al tema de mi papá me llevó allá. Y no hay un día que no pase que yo no piense en mi papá. Y a lo que tienen su papá vivo, que lo aprovechen, porque hacen una falta grandísima cuando uno no lo tiene. Pero menciono mucho a mi papá y pienso mucho en mi papá, porque mi papá me llevó y me abrió la puerta. Entonces yo me recuerdo que saliendo de esa entrevista, mi papá me dijo, te traigo una sola vez. Y era como, me mandaba un metamensaje, ¿no? Como si porque había un tema de celo, Carlito le hablaba al papá, que no, que aquí no se iba a vender cigarros. Carlos era más joven que yo cuando me recibió, yo tenía 18 años. Que aquí no había cultura tabaquera, que aquí no había cultura de fumar. Y entonces mi papá me dijo eso, te traigo una sola vez, diciéndome como si tú metes la pata, cuídate. Y no hay un día que no pase que yo quisiera que mi papá estuviera conmigo, para que vea que no le quede mal. No le quede mal, no solamente a él, sino a la educación que tuvo en mi casa. Yo me emociono mucho hablando de eso porque es de verdad. Soy honesto diciendo eso, porque es algo que lo siento. Y quisiera tener a mi papá conmigo para que caminara como caminamos la fábrica tú y yo y que vea cómo él llevándome allá, la familia Fuente después de mucho tiempo me dio una oportunidad por una situación que se pasó. Y es la posición que ocupo hoy en día, que soy el CEO, el presidente de Tabacalera Fuente, que con mucho orgullo lo digo. Y ver cómo esa visita que mi padre me llevó de la mano, que llevó un hijo, ¿no? Porque cuando un hijo le pide a un papá, y hablábamos eso antes del programa, uno hace todo lo posible para complacer a los hijos. A veces creo que de más. Y esa no fue la excepción. Entonces pagaría lo que no tengo por caminar con mi papá y pasarme 24 horas mostrándole las cosas que se han podido lograr. Te lo digo de corazón. Ciro, por eso lo menciono tanto. Es lindo además, porque el origen, yo siempre digo, cuando hay desafíos en el porvenir, hay que ir siempre al origen, hay que rescatar de abajo, porque ahí están las grandes lecciones. Eso no quiere decir que uno no pueda advertir oportunidades y nuevas formas de hacer las cosas, pero hay que pegarse, amarrarse allí, porque es una fibra muy dura y nos construye, es la verdad. En el caso de lo que comentas de la industria tabacalera en la República Dominicana, ha sido un esfuerzo de décadas, por no decir de años, de muchos años. Tabacalera Fuente tiene casi 100 años, ¿no? Estamos 113. 113 años.
Y eso habla mucho del esfuerzo que hay detrás. Pero yo vi una fábrica, Ciro, en donde hay cosas que yo no sabía ni siquiera, que hasta las cajas las hacen ustedes, que cada letra que está impresa en las cajas está hecha y diseñada por ustedes. Y hay como una constante en el tema del cuidado del detalle. Y yo Muy creo que tú eres importante. un hombre detallista. ¿Qué tanto de eso está impregnado con una nueva visión del negocio, ¿no? El detalle, ese nivel de detalle. Mira, la gente cuando va a la fábrica siempre porque uno, por lo menos la gente que uno recibe y atiende, ¿no? En este caso, cuando tú fuiste, ¿no? Siempre le da a uno, concho, te felicito, esto es impresionante. Mucha gente que conoce el antes, no todos conocen el antes. Entonces, el que conoce el antes y ve lo que estamos viendo hoy en día puede tener una comparación diferente al que, como tú, conoce la fábrica ya bonita, pero uno te explica y tú te tratas de remontar y viendo fotos de Claro. lo que era. Pero yo siempre digo que quien anda con un cojo, cojea, o quien anda con un soñador aprende a soñar. Yo no me quiero quitar mérito ni quitarle mérito al equipo que yo dirijo, que ellos son los responsables y son a los que hay que aplaudirlo. Lógicamente, se necesita un líder para llevar a la tropa, ¿no? Claro. Pero yo tengo el mío. Y todo lo que tuve ahí es una visión y un sueño de Carlito. Porque Carlito es el detallista, Carlito es la persona que nos ha enseñado que la perfección sí existe, que se puede lograr lo que uno se proponga, que si uno lo puede soñar, lo puede lograr. Y como tú dices, esos detalles, las cajas, todas esas cosas, hay un equipo en Tabacalera Fuente, sin quitarle mérito a nuestro guía y a nuestro mentor, que es Carlito, que es el que, yo le digo Elon Musk a él, a mucha gente no le gustan, pero yo lo digo porque es un genio, es un tipo que siempre anda 30 años Ahora lo nombran antes. en Dojo, ¿no? Así que... No, yo sé, pero te lo digo en la onda que Claro. pues Carlito es un tipo súper que cambió la industria del empaque. Sí. Carlito fue la primera persona que hizo una etiqueta con ese embosado, con todos esos colores. Al que no le gusta, que no le guste, pero hay que ser honesto. Carlito fue que cambió el tema de las cajas. Las cajas que tuviste, nosotros tenemos cajas pintadas con terminación de piano finish. Tenemos una cajonería porque para poder lograr complacer a Carlito hay que tener ese monstruo que tenemos hoy en día. Hay mucho, que eso hablaremos después, mucho más barato mandarse la caja fuera del país. Las cajas se hacen aquí por dominicanos. Pero si tú no tienes eso, tú no puedes complacer a ese visionario, ese soñador que vive con nosotros día a día. Entonces, todas esas cosas tienen que ver una cosa con la otra. Esa fábrica, como tú dices, que no parece una fábrica, parece un hotel. Parece un museo. El piso, las paredes, eso es Carlito. Uno se lleva a veces los méritos. No es que son inmerecidos, porque somos parte de eso. Claro. Pero todo lo que tú ves ahí, aunque ya nosotros somos y podemos soñar como él, lo aprendimos de él, y lo que tú ves ahí es Carlito Fuente. Vamos a irnos a pausa comercial. Cuando regresemos, Ciro, yo quiero que me hables de los desafíos de la industria del tabaco en la República Dominicana y ahora que estamos hablando de nuevos aranceles, de cómo República Dominicana y el mundo se preparan en una dinámica comercial muy distinta. Yo sé que tú ahora estás hablando conmigo, pero de repente te llaman de China, de repente te llaman de otro lado. La industria y el desafío comercial en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo ahora. Venimos enseguida en Enciendo Noticias. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Regresamos con esta entrevista desde Arturo Fuentes Cigar Club, acá en Santo Domingo. El tema de los Cigar Club ha sido como una locura. Han abierto muchísimos Qué bueno. y espectaculares, pero yo creo que tiene, ¿cuántos años, Ciro? 29. 29 años. Se dicen rápido. Se dicen Tú sabes que yo quería hacer Siendo Honestos acá.
siempre. Y yo digo que cuando tú te cansas de este local, quizás yo vengo y hago mi programa acá, con la banda allá arriba. Si ustedes no movieran tanto mueble, hicieran tanto desorden, yo lo dejara hacer. Pero ustedes vienen y hacen una invasión. Una invasión sensacional. La gente no sabe lo difícil del trabajo que tienen ustedes. La gente lo ve bonito en la cámara. Sí, pero bueno, pero se goza. Estoy siendo honesto, ¿eh? No, me encanta, y me encanta que sea así. Oye algo, Ciro, te preguntaba sobre el tremendo desafío que tiene la industria del tabaco y en general el comercio mundial ante un escenario tan cambiante. Se habla de una guerra arancelaria, una guerra impositiva, el presidente Trump haciendo esto, y a República Dominicana le ha tocado un chin, pero es un chin. Sí. ¿Cómo lo ves? Es ¿Cómo lo ves complejo. tú? Yo espero que se sigan las negociaciones y que no pase eso. Pero al final, it is what it is, es lo que es y hay que aceptarlo. Hay otros países que han venido con más impuestos que nosotros. El tema del cigarro es que siempre, y lo hablábamos, siempre, por lo menos esto, que es algo premium, algo que viene natural, que a veces lo queremos meter en la misma funda con otros productos similares que no lo son, sin atacar esas industrias. Entonces yo creo que esto tuviera que ser, porque es que esto es muy pequeño. Esto no es una cosa que va a cambiar, le cambia la caja a nadie. Esto realmente, yo creo que, y lo hablábamos con alguien que tú entrevistaste, que lo sé porque me lo dijo, que yo creo que hay que hacer un monumento a los cigarros. Porque hay gente que no le gusta, pero los cigarros es un amigo, es un compañero, es honesto. El cigarro es honesto. ¿Por qué? O porque el cigarro te habla. Si el cigarro está mal hecho, te lo dice de una vez. Entonces, hablando de ese punto de vista, ¿no? Te dice la verdad. Mira, esto está rico, esto me está hablando. ¿Qué tú estás fumando allí? Esto un cigarro no se vende, que es una panatela de la línea Don Carlos. Una delicia. Todo está hecho a mano. Tú viste cómo se hace eso. Eso es arte, una industria. Yo hice uno, ¿sabía? Traté. Me quedó muy mal, la verdad. No Pero te bueno, preocupes. Al principio pasa eso. Es como todo en la vida. La primera vez suele ser un desastre. Pero el tema arancelario hay que esperar a ver en qué queda y nada. Yo creo que si se lo ponen a todo el mundo, hay que marchar sobre las imposiciones que pongan y la idea económica que tenga el presidente Trump, que me guste o no, si la pasan hay que aceptarla. Claro. Ciro, hablemos de las anécdotas que se cuecen, que se fuman en estos pasillos. Yo le preguntaba a don Frank Moya Pons, historiador y además un caballero, sobre esas personas que de repente fuman tabaco. Yo le decía, ¿algún presidente de República Dominicana ha fumado? Me dice, mira, la verdad es que yo recuerde no, pero yo estoy segura que tú tienes un montón de anécdotas de personas con las que al principio era un poco complejo hablar y que después de un buen tabaco pues la conversación fluye, la conversación se suelta, por decirlo de alguna manera. Yo he sabido que Hito Hisonó se fuma su tabaco. El ministro que más ha ayudado a esta industria. Y para mí me le quito el sombrero, no porque es mi amigo, porque ha sido coherente con esta industria. Ha ayudado a esta industria de verdad. Le importa más que a muchos. Es increíble. Ese es un fumador. Y él te puede decir lo que hace un cigarro, porque la gente ve el cigarro como no lo deben ver. Y yo te voy a decir, el cigarro abre muchas puertas. Tú te vas de viaje, esos ministros cuando van a visitar a esa gente, llevan una caja de cigarros y la puerta se abre de lado a lado. Inclusive hay muchas historias con presidentes americanos que fumaban, con Kennedy hay muchísimas, que fumaban y por una caja de cigarros, de un buen cigarro, se hacen muchas cosas interesantes con los cigarros. Y yo te quiero hacer una historia. Tú sabes que esta industria es muy atacada. Había una abogada que nosotros recibimos una vez que era anti-tabaco. Pero como te dije, el cigarro y el cigarrillo, que no tengo nada con esa industria, ¿verdad? La respeto, no tienen nada que ver. Claro. Pero a veces la quieren poner en la misma funda. Entonces esa mujer, que no puede, oye, dame la oportunidad de darte una vuelta, como te dije a ti, y que tú veas lo romántico, lo lindo, los procesos que hay aquí, cómo se hace, que todo manual, y después tú me dices. Te digo que esa mujer lloró, porque me dijo que ella había sido injusta, primero porque yo creo que porque vio más de 65% de las personas que están en la fábrica son mujeres. Gracias a Dios, yo quisiera que fuera un 80% con el respeto de mis amigos los hombres que trabajan allá, porque ustedes las mujeres son mejores que los hombres en todo.
Y como que algo conectó con ella y me dijo, wow, juzgué mal esta industria, me dijo. Yo pensaba que esto era una cosa que tú le dabas un botón, esto es manual. Desde que tú siembras una semillita, entonces te hago la historia porque a veces tenemos una percepción totalmente equivocada de lo que hay. Igual tú, yo no creo que tú te imaginabas, has visto muchas fotos en las redes claro. sociales, no es lo mismo caminarlo. No es lo mismo es verle igual. el rostro a la persona, poder interactuar con ella, que te des cuenta que te conocen, porque son seres humanos que están ahí, más que haciendo un cigarro, están haciendo arte, porque esto es arte. Detrás de ese arte hay toda una historia y es una cadena que llega evidentemente al final, o más bien desde el inicio, en el campo, en la tierra. Y nosotros recorrimos también parte de las fincas. No tuvimos la oportunidad de ir al Chateau, ahí en Bonao, donde ustedes también tienen un trabajo interesantísimo. Pero cuando hablamos con el agricultor, con la gente que está cosechando la hoja, quiero que me des tu percepción, Ciro, de cómo evalúas tú el sector agrícola específicamente, el relacionado al tabaco. Mira, creo que sin duda tenemos las tierras más benditas y lógicamente uno siempre habla mejor de lo de uno porque tenemos competidores, ¿verdad? Aquí hay que ponerle mucha atención al campo, ¿ok? Porque como empresa, y hay muchas que lo hacen, uno cuida mucho eso. Aquí hay, porque acuérdate, y que lo hablábamos, esto es empírico, tú puedes ser agrónomo, los técnicos, pero los tipos que trabajan en el campo día a día, si tú no lo sientes, y tengo temor a que eso se pierda. ¿Por qué? Porque sí, porque es un tema de tradición. Yo siempre te digo que la gente, los jóvenes de hoy en día, no tienen ese drive que uno tenía cuando venía comenzando, ¿no? Que quería. Eso pasa en todos los sectores y no es la excepción el campo. Se deben hacer cosas más para que se motive más el tabaco, porque el tabaco es historia. Y me imagino con todas las personas que te has reunido, uno diferente a otro, te lo dicen en su forma de ser, pero el tabaco es parte de la historia de la República Dominicana. Entonces, tú no puedes permitir que muera el tabaco, que de donde sale el campo, es de esa semillita que germina, que tú siembras en el campo y que hace una evolución bellísima si tú no tienes un campo fuerte. Entonces, que lo hagamos nosotros y tú sabes que tenemos varios proyectos abiertos, operando hoy en día, porque nosotros sí creemos en la procedencia, sí creemos en el campo, sí creemos que tenemos que seguir fortaleciendo el campo, pero una marca no hace una industria, una marca no hace un país. Lógicamente, quisiéramos que más lo hicieran, pero a mí me preocupa mucho. Hay que apostar y hay que apoyar más a que el campo siga creciendo y siga cultivando más tabaco. En estos días se habla mucho de la tecnificación en el campo y de cómo, bueno, la mano de obra empieza a cambiar hacia eso, hacia una mano de obra más profesional. Ustedes están haciendo varios proyectos y quiero que me hables de lo que quizás podía pensarse sobre la industria tabacalera hace 20 años y lo que va a ocurrir ahora y lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuál es el futuro de la industria tabacalera en República Dominicana? Tiene muchos retos, como te decía, porque si tú te pones a ver, las empresas se manejan por la esencia que tengan. Lo más seguro, una multinacional tiene una visión diferente a manejar lo que esta empresa es una empresa familiar. Aunque tiene el tamaño de esas empresas, siempre buscan un tercero que haga el trabajo, no es lo mismo cuando tú lo haces. Entonces eso requiere de más inversión, no es lo mismo cuando tú compites con un monstruo de eso, ¿no? Pero suponiendo, hablando un poquito de tecnología, hay muchas tecnologías que se están utilizando. El tema está de fumigar. Hoy se fumigan con drones, eso no existía. Yo te decía ahorita que me apena mucho suponiendo que tú vas a los campos y no hay ese deseo de trabajar. Y yo creo que eso es algo que hay que fomentarlo. Yo siempre te decía que yo creo que el gobierno tiene que premiar al que trabaja, no al que está en la casa sin trabajar. Hay que fomentarlo porque de verdad es difícil conseguir gente que quieran trabajar en el campo y no es por paga. Hay que hacer algo más profundo. Yo no quiero entrar en temas que pueden ser un poco espinosos, pero algo que sí hay que prestarle atención. Porque como tú dijiste, del campo que sale todo. Claro. Si el campo muere, muere el otro. Y esto es demasiada historia que le ha dado el tabaco a República Dominicana. Yo me leí un libro el otro día de un escritor, que no es que me encante el libro, se llama Epicure, pero hablaba de cómo desde de 1492, cómo el tabaco en América, cómo llega, cuando llegaron, ¿cómo
cuando llegaron aquí, pero fue el primero, creo que hablaba más de Cuba que de aquí. Sí, porque correcto. Es el tema. Es que fue primero allí. Pero sí, pero te digo que se basaba todo en Cuba, cómo veían el tabaco, que se hacían para los rituales, que Sí. le tenían miedo, que alucinógeno, que no. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que algo que tenga tanta tradición nosotros lo dejamos caer? Como te dije, no puede ser una sola compañía, debe ser general, porque si tú siembras para ti, tú dices, bueno, yo me sirvo con esto, tengo una poca cantidad de terreno y lo hago, no es algo que tiene que ser nacional. Y estamos trabajando en eso. Quiero irme a la pausa ahora, porque hay una conversación que me interesa tener contigo, porque tú eres un hombre que conoces todo esto y tienes años dedicado a la industria y a la marca y al tabaco, el cigarro de alta calidad. Y es como ese cigarro y ese tabaco, esa hoja que al principio era vista como una cosa medio del demonio, así Sí, lo veían así los dice el colonizadores, terminó convirtiéndose en un producto no solamente de altísima calidad, sino relacionado a los más altos estándares de calidad, al lujo y a eso, ¿no? A una situación hasta de estatus. Al principio eran los marineros y los esclavos, y ha terminado cambiando la historia por completo a estar en sitios como este así de bellos, con estas butacas así de bellas y con todo este lujo alrededor de eso. ¿De dónde y cómo pasó eso? Me lo cuentas ahora. Ya ven. En la vida lo principal es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica pa' ti, También para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Regresamos con más. Ciro Casella está con nosotros hoy hablando de tabaco, hablando también un poco de su vida. Hoy dirige esta compañía Arturo Fuente, que es una compañía que vende ¿cuántas unidades de tabaco al año? El año pasado hicimos un poco más de 36 millones de cigarros a mano. ¿Y se venden en cuántos países? En el mundo entero. En el mundo es una entero. empresa global. Hablemos- Un orgullo dominicano. Un orgullo Carter. dominicano, además. Hecho en República Dominicana. Qué lindo. Ahora el cigarro está asociado a esto, ¿no? A un poco de lo que estamos viendo, a esta lógica interesante de la conversación, esta filosofía que envuelve incluso un poco hasta del lujo de grandes marcas apoyando este tema. Incluso yo creo que ustedes tienen una colaboración interesantísima con Hublot y firmas varias marcas. de lujo. ¿Cuándo ocurrió ese cambio? ¿Cómo pasó eso? Mira, el primer boom que yo recuerdo fue cuando yo aperturé el Cigar Club en el 96, que hubo un boom grandísimo. Porque como tú bien dices, antes, no remontándonos tan atrás, ¿no? Siempre se fumaba. Mi papá, cuando fumaba cigarro, era un ritual. Mi papá se sentaba en el balcón de su casa, en una terraza, y era algo. Aquí había un director de un medio muy famoso que siempre tenía un cigarro en la boca. Si uno se acuerda de esos grandes fumadores, vamos un poquito para atrás, un Kennedy, un Churchill, Claro. fumaban cigarros, siempre andaban con un cigarro en la boca. Pero cuando pasó el boom en República Dominicana, no fumaba mucha gente. Te voy a decir algo, era un día muy triste para mí, porque yo que comenzaba mi tienda decía, ¿a quién invito para que la gente venga a fumar? Porque esto es un gusto adquirido. Hoy en día se hacen eventos que no era, lo menciono, nosotros hacemos un evento que se llama La Gran Fumada, que hacemos 500 boletas y se quedan 500 personas sin poder ir queriendo ir. Antes eso era imposible. Entonces un día yo lo que digo es, el cigarro reúne, el cigarro siempre está en celebraciones, en momentos hasta de tristeza, te puedo decir, no solamente en cosas bonitas, pero tú cierras un negocio y aquí viene mucha gente que tú lo ves que hacen sus peñas entre amigos. Aquí, todo lado ahorita de Don Fran Moya, aquí el lunes hay una peña en el Cigar Club, que es una chulería, sentarse en una esquinita del bar solo a escuchar a un Fran Moya Pons.
Pedro Delgado Malagón, don Manolito García Arévalo, don Andrés Bobadilla, y pudiera seguir mencionando, que se sientan entre ellos fumando. Unos fuman, otros no. Claro. Pero esto no molesta. ¿A ti no te está molestando este aroma tan rico que yo estoy fumando? No me molesta, la verdad. Esto huele rico. Lo que sí es que yo una vez intenté fumar un puro y terminé un poco mareada, lo confieso. Es normal. Entonces pero yo te voy a dar una clase un día privada para que aprendas a fumar. No, pero vamos a hacerlo hoy. Si yo tardé como 5 años para hacer esta entrevista, antes, ¿tú crees que yo voy a poner esto para otro día? No, eso va a ser ahora. Antes que termine este programa, tú tienes que encender un cigarro conmigo. Dale, okay. Listo. Dale. Reto Al asumido. final lo hacemos. Reto asumido. Y tú toca el piano. Qué cosa la tuya. ¿Te parece bien? Está bien, ya me ganaste. Listo. Oye, una cosa, Ciro. Qué rápida. Las mujeres son increíbles. Él me había dicho que no. ¿Cuál es el cuento de la ceniza y las mujeres? Que la ceniza... No, el problema es que mucha gente pregunta, mucha gente le da. Yo creo que el cigarro, cuando tú le vas a quitar la ceniza, con delicadeza la tumba. Ajá. Si el cigarro está bien construido, tú puedes dejar que la ceniza le coja una pulgada y media, pero es bueno no confiarte mucho. ¿Por qué? Porque te puede caer arriba la ceniza. Sí. Entonces te ensucia, mejor el cenicero está para eso. Hay mucha gente que le da, ajá, pero tú no le puedes dar, porque eso es un buen punto. La capa es la hoja más delicada que tiene el cigarro. Okay, la más importante es la corona de la reina. Entonces, si tú le das, la puedes romper, entonces cuando llegue ahí, se te puede abrir el cigarro y algo que fue hecho con tanto cariño y con tanto esmero, es bueno que lo tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que te hablaba? Cuando tú haces un cigarro, no es solamente la semillita, no es solamente el proceso, no es solamente hacerlo. Tú lo tienes que poner en la caja, pero después que está en la caja que tú lo compras, tienes que tratarlo con cariño. Voy a volver atrás. Hiciste esta tienda, que acá estaba la tienda de tu papá. Al lado. Justo al lado. Aquí había un almacén de muebles. Un almacén de muebles. Y esa lógica también por los buenos muebles, también yo creo que ha influenciado. Eso me ayudó a hacer 2 salones, que fue como comencé, porque traía los muebles de la mueblería y los ponía aquí. Y te robabas también la luz. Tú relajas, pero en ese salón que hay ahí era un parqueo. Y había una persona que trabajaba con nosotros, yo quiero mucho, que era como uno que hacía un utility, Juan. Y yo dije, Juan, yo necesito luz. Entonces me tiró un cable duplex gris, que tenía como 150 metros, porque venía de donde estaba el panel de los controles. Me acuerdo, es que hay que comprar un cable muy largo para poder darlo, así puede convencer. Así es la vida. Y así es la vida. Pusiste el Cigar Club, casi 30 años. ¿A quién invitaste? Al principio venían los amigos míos por apoyarme. Pero, como tú decías y como te decía antes del boom, aquí siempre ha sido un país que vienen muchos turistas. Hoy vienen más que nunca, gracias a Dios. Que eso ayuda también a que se vendan los cigarros dominicanos. Por eso es que protege un temita que vamos a hablar ahorita, que es el tema de la falsificación, que tenemos que cuidarlo eso. Entonces venía mucha gente aquí. Yo me acuerdo que yo hacía unos flyers, iba a todos los hoteles donde habían paradas de taxi y el jovencito lo daba los flyers, pasen por ahí y se le daba algo al que te traía a la persona, ¿no? Los turistas. Pero al principio era mucha gente sí compraba cigarros para regalar, que todavía hoy lo hacen, sí. Que es lo más interesante, a donde un médico, no hay nadie que vaya a un médico en los Estados Unidos que no le lleve o una botella de ron o una caja de cigarros. Es que el cigarro abre muchas puertas. El presidente, cuando recibe toda esa gente importante, le regala una caja de cigarros. Averigua qué caja es que le regala. ¿Cuál es? Yo no sé, averigua. Opus. Claro, es un orgullo para nosotros. Cuando recibieron ese premio, cuéntame ese día. ¿Lo muy esperaban? Feliz. No sé. Mira, yo los premios los respeto y los aplaudo y no lo espero. Claro. Pero todo el mundo le gusta que le den un premio, ¿no? Porque ese es el trabajo de todas esas 3.000 personas que tuviste en la fábrica, no un premio ni de Carlito, ni de la gerencia, ni de Ciro. Pero lo respeto porque todos los años le dan un premio a alguien diferente, ¿no? Pero eso te enaltece. Lo importante, más que el premio, es que esa lista de 25, siempre Tabacalera Fuente tiene 2 y 3 lugares en ellos. Y ahí debe de haber coherencia y la hay, porque todo lo que tuviste, todos los días se trata de hacer mejor. Entonces, si uno se apunta a eso, no hay por qué no recibir un premio siempre. Si nosotros siempre le caemos atrás a la excelencia, nos esforzamos por hacerlo mejor. Y te decía ahorita, el tema de Carlos,
Carlito, que fue la primera persona que sembró y creyó en sembrar capa en este país, sigue todavía 30 años después tratando de buscar la excelencia. Y muchas de las cosas que hacemos nosotros somos nosotros, pero empujados en ello, en eso, en esa idea. Esta historia que tiene más de 100 años y en tu caso estás desde el año 2000 96. en Arturo Fuentes. No, en Arturo Fuentes, yo tengo la vida entera con ellos, desde el 98 comencé hasta de cerca. distribuir. En el 2000 me hicieron padrino de Carlos, Sí. tercero, y en el 2015 fue que me uní a la compañía hace 10 años ya. Es una historia de muchas cosas positivas, pero hay momentos amargos, Mucho. Ciro. Hay momentos en el que uno se cuestiona. Mucha gente que lleva adelante proyectos en los que ha creído, en los que le ha puesto corazón, en algún momento sientes que la cosa se está trabando. Y yo quiero que tú me hables de eso, de amigos que has tenido que dejar en el camino, de situaciones que tal vez tú dices, esto no es fácil y no hay tabaco que me lo haga tragar. No te diría que he dejado a nadie en el camino, porque al revés, creo que se han unido muchas personas Sí. a mi vida. He tenido la suerte de que me acompañan gente que está muy cerca de ti hoy aquí, que Dios me regaló, que me han apoyado. Y te puedo decir hasta que mi papá fue que me lo dejó, porque le encomendó que no me dejaran solo. Pero más que todo mi familia, porque Santiago es donde están las operaciones, entonces yo vivo en República Dominicana, yo no sé, en Santo Domingo, perdón. Y aunque yo vivo aquí en Santo Domingo, estoy más tiempo allá, entonces yo creo que lo más afectado han sido mi familia. Mira, no es un tema de que nada, como tú decías, tú hiciste la palabra, esto no me lo trago, algo así. Sí. Vale la pena porque yo creo que a mí me dieron una oportunidad, la vida, la familia, y te hablaba ahorita, el tema de tú no faltarle a la memoria de tu papá que te llevó, por eso te decía que pagaría lo que no tengo por durar 24 horas con mi papá, mostrándole cómo he crecido, lo que he podido hacer, cómo todos sus consejos, que los niños se tienen que llevar de consejo. Cuando mis hijos vean este mensaje, hay que llevarse de los consejos de los padres. No hay un día que no piense en mi papá. Entonces al final vale la pena. Pero me dijo un día un español, amigo mío, que no hay bendición que no venga con maldición. Y yo creo que es verdad. No hay camino bonito que no tengan tropiezos, que tengan momentos malos, que tengan momentos de tristeza. Uno mismo. Y todo el mundo que tenga éxito y el que no lo tenga tiene su día grises, su día de tristeza. Yo comencé con mucho miedo en la fábrica. Le doy gracias a Dios todos los días por ponerme en mi camino a gente maravillosa que me acompañan, que han hecho posible que esas ideas de Carlito, esa responsabilidad que han puesto en mi espalda sean una realidad. ¿Qué hiciste con ese miedo? Nada, solo se fue acomodando. Es normal el miedo, porque como tú ahorita hablaste, tú una empresa de 100 años, yo llegué a la posición por una situación que don Carlos se enfermó. Sí. Y nada, me llamaron a mí, ven, te toca a ti ahora, y como esa familia lo único que me ha dado cosas bonitas, y me apoyaron desde el primer día, yo no quería. Cuando a mí me propusieron ir para Santiago, yo le dije, no, yo no quiero ir para allá, pero no lo dije lo más seguro hasta ni entendía lo que decía, era como un tema, y hablábamos ahorita de lo que es el miedo. Yo dije, no, eso yo no lo quiero, pero al final me dijo, óyeme, tú lo tienes que asumir. Y cuando entré por esa fábrica el primer día, como el que le iba a dirigir con Carlos, tuve mucho. Y se acomodó en el camino. Lo único que he tenido, te lo digo de corazón, he pasado de todo en la fábrica. He pasado momentos muy amargos de gente que se han ido en el proceso, incluyendo a don Carlos. Pero de verdad he tenido tanta satisfacción de ver cómo las cosas han caído en su lugar y ver dónde hemos, porque no es Ciro, el gran equipo. Y al final yo menciono a Carlito no por un tema de cliché, porque yo lo que hago, lo hago por él. Y como te dije, aprendí a soñar porque ando con él. Ver la compañía donde está hoy en día me llena de satisfacción, no personal, sino porque República Dominicana se tiene que sentir orgullosa de que en esta tierra se produzca un producto y una marca que le ha dado tanto a la República Dominicana, como es Arturo Fuentes. Vamos a pausa. Venimos ahora. Regresamos, estoy con Ciro Cachela y él me ha hecho un reto, que es que yo no puedo terminar este programa sin fumarme un cigarro, un tabaco. Yo dije que yo no sé, y bueno,
te voy a dejar esa parte a ti. Te voy a ofrecer el cigarro que fumaba mi papá, Ok. que era un Arturo Fuente Petit Corona natural. Tú agarras el cigarro por aquí. Yo uso la mano, pero eso hay que hacerlo todos los días. Por ejemplo, tú lo cortas, hice un tollo ahí, lo pongo aquí. Entonces, tú sabes que te voy a ayudar. Porque como tú estás fumando, yo creo que por primera vez. Sí. No, esto nunca. Lo voy a aprender. Nada más una prendita. Tú lo acaricias el cigarro, ¿verdad? No es. Tú ves, la gente no puede, le mete el fuego hasta allá, al pasito así. Entonces yo te lo voy a dar. Y te voy a ayudar ahora. Póntelo, vamos a prenderlo. Al pasito, ¿ok? Estilo sí tiene, por lo menos. Bueno, ¿Viste? aquí estoy. Voy a terminar este programa a ver si además me entra una lógica de la que ustedes, los ritualosos fumadores de Ahora, cigarro. tú te ves muy linda fumando. ¿Te gusta? Tú sabes que hablábamos ahorita de un boom. El boom se hizo famoso a finales de los 90 porque muchas actrices y gente famosa, mujeres, comenzaron a fumar. Entonces fumaban cigarros así, más finitos. Como ¿Hay muchas mujeres ahora fumando cigarro? Y saben mucho. ¿Cuál es tu peña? ¿Tú tienes una peña? No. Yo, la en la fábrica. La de la fábrica. Todos los días. Todos los días. La mesa redonda le decimos. ¿Qué te motiva a ti, Ciro? Creo que es una pregunta interesante. Ya hemos hablado de mentores, hemos hablado de este origen, de todas estas ganas por hacer las cosas bien hechas, de los fracasos, aunque no me los has mencionado desde el punto de vista textual, quizás me asomas a alguno ahora. Pero ¿qué te motiva constantemente? Mira, el haber sido elegido por una familia, el tema de Don Carlos gravita en mí, porque ese hombre trabajó como un campeón su vida entera, formó junto a su hijo algo que, como te dije ahorita, es un orgullo para la República Dominicana y para ellos, porque el nombre, la compañía se llama Arturo Fuente y Fuente es el apellido de ellos. Y lo que me motiva a mí es no fallarle a ellos, sobre todo a Carlito, que como te dije es mi mentor. No hay un día que cuando se haga una reunión no se mencione. Lo único que yo quiero es que Carlito todos los días se sienta orgulloso de que la empresa sigue por buen camino, de que él es parte de la empresa, porque Carlito está con nosotros. Si no está físicamente, está, porque yo lo estoy llamando y siempre está en las reuniones, se menciona eso. El no fallarle a Carlito, que confía en mí. Y te lo digo porque hay una entrevista que tiene como 18 años que le hicieron, que Carlito dice con tanta fuerza: yo celo a los cigarros como celo a mis hijos. Y eso tiene un peso muy grande para mí. Entonces, cada decisión que se haga ahí, cada paso que se dé en la fábrica es pensando en lo importante que es la fábrica, es la marca para Carlito. Entonces, para mí eso es un peso muy grande y eso lo atesoro y lo cuido con mi alma. Antes de esta entrevista, y esto es bueno que la gente lo sepa, nosotros le habíamos pedido esta entrevista a Ciro Casella muchísimas veces. Y una de las precondiciones que él nos puso, y lo voy a decir públicamente porque normalmente en las entrevistas casi nadie las condiciona, y esto es una condición linda. Y fue que me mencionaste: Catherine, yo quiero que tú conozcas lo que hacemos en Bonao, lo que hacemos en la fundación. Y era interesante porque era conocer de primera mano lo que ustedes hacen. Y yo sé que, por ejemplo, el Cigar Family tiene para ustedes una importancia especial. Se han pasado más de 15 años formando... Más de 20. Más de 20 años. Sí, cumplimos 20 años. Mira, el Cigar Family es una idea y un sueño de Carlito. Y lo menciono a Carlito porque hay que mencionarlo, eso es él. ¿Se apagó? Lo hizo con la idea de que la finca le había dado, esas tierras le habían dado tanto a la República Dominicana y a él, que él decidió devolverle, porque hay un lema en la fundación que se llama Giving Back, devolver para atrás, ¿no? Y se hizo una fundación espectacular que para mí es el producto más importante que ha hecho Carlos Fuente, porque él ha dado la oportunidad a más de 500 jóvenes que se educan todos los días en esa fundación. Pero no solo eso, que hemos graduado a más de 500 niños ahí. Y las últimas 4 promociones se han ido no solamente con un título de bachiller,
si no se han ido con un técnico en enfermería y en técnico en sistema. Sin duda, y sin temor a equivocarme, es el mejor producto y es un ejemplo que cualquier empresario dominicano tuviera que seguir. Es lo más bello que hay, darle oportunidad al que lo necesita. Ciro, antes Tiene de que terminar, visitarme allá. yo quiero ir. Tiene además. que ir. Es más lindo que la fábrica. ¿Eso ha sido sin apoyo estatal? Para nada, mira, eso se ha hecho. Nosotros tenemos una red de personas que aportan a la fundación a través del Cigar Family, una fundación americana constituida en la Florida. Lógicamente no hay escuela que se pueda hacer que no tengan los parámetros y la guía del Ministerio de Educación, porque una escuela, ¿no? Pero eso es algo que se ha hecho desde cero. Si te metes en Google Earth y a lo que están oyendo y buscan Cigar Family, van a ver que ese terreno forma un corazón desde el aire y eso es natural. Y fue lo que motivó a Carlito a hacerlo en ese sitio. Ahí está Dios y eso es lo que esa fundación es un gran corazón, pero un corazón de cosas bonitas. Hay corazones con cosas feas. Ahí no es el caso. Eso es demasiado lindo, de verdad te lo digo. Poca gente sabe que tú eres un hombre supersticioso. Sí. Muy. Sí, creo en lo malo y creo en lo bueno. Sí, en ese balance, en el yin y el yang. Me dijo el español que no hay bendición sin maldición. Y yo Aunque creo que soy sí. creyente, trato de no hacerle mucho caso a eso, pero sí soy supersticioso. ¿Y qué rol juega Dios en tu vida? Todo. Yo doy rodillas todos los días. Y pudiera cualquiera pensar que eso es para... ¿Por arrepentimiento? No, para darle gracias a Dios y para que te haga más humano todos los días. Porque a veces el éxito se le sube uno en la cabeza. Y el que me conoce y está viendo la entrevista sabe que yo le estoy diciendo la verdad. Pero yo trato de ser, porque somos humanos y nos equivocamos, de ser una persona buena. Y cualquiera podría decir, todo este mundo de lujo, marcas de lujo. Hay que aterrizarse. Se te funden los petillos ahí arriba a veces. ¿Alguna vez te han tenido que jalar? ¿O tú mismo? No, yo te dije que tuve una bendición cuando comenzamos esta entrevista, que tuve 2 padres, que le doy gracias a Dios todos los días por tenerme, que fueron gente que lo único que nos inculcaron a nosotros fue hacer la cosa bien, y son gente muy buena. No tengo por qué salir mal. Me dijiste que este es el tabaco que fumaba tu papá, el Mi cigarro papá. que fumaba tu papá. Petit Corona. Tú sabes que es cómico eso, porque la gente a veces me dice, ¿cuál es el más caro? El más caro no es el mejor. Entonces mi papá, Carlito, le mandaba a mi papá siempre de ese tamaño, porque es una coronita, le mandaba unas cajas de Fuente Pusex, Fuente se llama. Es un tipo, una vitola, ¿no? Sí. Y entonces mi papá iba donde Carlito, mira Carlito, estos me gustan, estos son muy bonitos, pero a mí el que me gusta es el Petit Corona, y si tú lo ves en precio, ese es mucho más barato. Pero es un tema de gusto. Es un tema Entonces de él le estaba regalando su mejor producto para él, pero a mi papá le gustaba ese. Por eso gustaba. quise, como hemos hablado mucho de mi papá, eso me acuerda de mi papá. Pues entre gustos los colores, hablemos de los favoritos de gente a la que le tenemos cariño, yo creo que ambos. Por ejemplo, Roberto Cavada, ¿cuál es el que...? Roberto Fumador, le gusta el Magnum Art 54 Sí, y el Perfection X de Fuente, pero como te comentaba ahorita, depende. yo suponiendo este cigarro no me lo fumo todos los días, me lo quisiera fumar todos los días, a veces tú quieres cambiar, es como que Claro. un día tú estás en la playa, me quiero beber una cerveza, pero lo más seguro el otro día te quiere beber un Cuba Libre, un día te quiere beber una botita de agua, esto es un gusto adquirido. Sí creo que hay tamaños. Churchill, el tabaco de Churchill, que es un cigarro que tiene 50 de ring gauge y 7 pulgadas, le pusieron el nombre así porque él fumaba ese cigarro, era la vitola. Ya las mezclas cambian, subiendo ese cigarro, el sabor de ese cigarro y el de este son totalmente diferentes. Pero la gente cree que hacer cigarro es poner hoja. Ahí hay un romance atrás de todas esas ligas. Claro. Acuérdate que ligamos sólidos. Son diferentes, se pueden, mira que se parecen, este era más grande, pero tienen el mismo ring gauge, el mismo diámetro, pero este es mucho más fuerte que ese. Y como tú me caes bien, no te voy a dar un cigarro fuerte, Sí, porque no. no te mareo. Como a la gente que lleva de la fábrica a un lugar que no vamos a revelar aquí. Hay una lógica romántica, un poco filosófica alrededor de la fumada, por decirlo de alguna manera, y ustedes hacen la gran fumada, que me tienes que invitar ahora. Si tú dices que yo Está soy invitada. amiga tuya, bueno, tú tendrás muchos amigos. Está invitado. Pero, y ya puedes decir que por lo menos Te fumo. tiene que dar un cigarro por lo menos. ¿sí? Fíjate, yo- Eso es un gran punto. Si tú no eres fumador, no te No invitamos. debes ir, pero ya puedes decir que puedo ir. Listo. Ya hay- No, mira, hay una prueba Me aquí. inauguré con esto, bien. Antes de despedir el programa, yo sé que, bueno, no sé si tú eres un romántico,
pero como hay romance entre todo esto, el tema de la fumada y tal, yo sé que también tocas piano, eres un Soy un pianista frustrado. pianista frustrado, ¿de verdad? Sí. ¿Qué te hubiese gustado ser? Yo, cantante. ¿Cantante? Al estilo que Luis Miguel. Ay, mamá. No me hubieran conocido. ¿Es verdad? Me gusta el arte. ¿Te gusta el arte? ¿Has trabajado con eso? Me gusta mucho. La música para mí es lo más lindo que hay. Pues entonces vamos a irnos con música. Te- Siendo honesto, un Te domingo... puedo tocar 2 o 3 acordes solamente. Está bien, Ok. está bien. Esto fue un tema de trato. Yo te dije, yo me fumo un cigarro si tú tocas ahí, aunque sea un par de notas. Un domingo a las 10 de la noche, siendo honesto, ¿qué hace Ciro Casella? En la cama viendo televisión. Te veo, te he dicho, no es mentira. Eso debe ser, así me gusta. Y así me gusta terminar este programa. Nos vamos a ir con música de Ciro Casella en Siendo Honestos. Me encanta el programa. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Siempre es un gustazo. placer para mí. El placer. Lo logramos. Después de como 5 años esta entrevista. Oye, Roberto Cavada, aprovecha que está de buena el hombre con la cámara. Bye bye. Hasta el próximo domingo. ¡Bravo! ¡Qué cool! Gracias, muy bien. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. Hace algún tiempo conocí a Ricardo Miranda. Me habló de Miravisión, este equipo que él encabeza, de gente talentosísima que hace que los contenidos digitales pues puedan alcanzar su verdadero potencial. Con ellos estamos trabajando, logrando llegar a una audiencia cada vez más diversa, personas que nos escriben desde cualquier parte del mundo y que hacen además que este programa valga siempre más y más la pena. Tenerlos a ustedes de aquel lado es un lujo y tener a Miravisión como parte del equipo es también un lujazo.